Me llamo Eduardo Hoyos, soy nacido en Chillán y llegué a Arica por allá por el año 1952. Terminando el año 52 llegué a estas tierras. Soy arquitecto, estudié en la Universidad de Chile y tengo 86 años de edad. Llegué a Arica como funcionario de los ferrocarriles del Estado a desempeñar una actividad bien definida. Y al término de esa labor debería regresar a Santiago. Me enamoré de Arica y me quedé en Arica. Dentro de mi vida me ha correspondido ver de una ciudad totalmente estancada como era Arica por allá por el año 52. Lo que yo venía a hacer era la nueva planta eléctrica, porque en Arica en ese momento prácticamente no había luz, había racionamiento en casi toda la ciudad, entonces prácticamente no había luz. La ciudad estaba bien abandonada. Y se había producido recientemente la elección de presidentes, y el presidente que había asumido era Carlos Ibáñez del Campo. La gente de Arica tomó contacto con el presidente con la intención de que él se preocupara de la ciudad y la sacara de ese estancamiento que había hasta ese momento. Es conveniente también decir que Carlos Ibáñez participó como presidente de la República en el año 1929 en resolver el problema de Tacna y Arica. O sea, él fue el que firmó el convenio con los peruanos, el tratado con los peruanos, por el cual Arica pasó a ser chileno y se devolvió a Tacna. Y se encontró, cuando fue presidente por segunda vez, en el año 52, con que Arica era una ciudad que estaba estancada y Tacna era una ciudad que estaba pero totalmente desarrollándose con un plan específico de la presidencia de la República en ese momento. El presidente era el general Odría en Tacna. De ahí nació la primera solución que dio Ibáñez, yo me atrevería a decir que, como quien dijera, una solución de parche mientras resuelvo definitivamente el problema, y que fue el Puerto Libre. Declararon Arica Puerto Libre por medio del decreto 303 del año 53, si no me equivoco, 53, 54 por ahí, 53 creo que fue. Ese Puerto Libre, yo diría que permitió que todo Chile supiera dónde estaba Arica y qué es lo que era Arica. Porque de todo Chile vinieron para acá. Era la única parte que podían comprar cosas importadas y a un precio módico. Entonces, a pesar de que el pasaje no era muy barato, pero y se encontraron aquí con una ciudad que en realidad tenía solamente dos hoteles. El Hotel Pacífico, que era un muy buen hotel, y un segundo hotel que era como de 2 estrellas, una cosa así, no, una estrella, 2 estrellas, no era para más. Esos eran los dos hoteles que existían en Arica. Los otros eran residenciales, y fue tanto el movimiento de gente que los ciudadanos ariqueños dieron albergue a los visitantes. Y como quien dijera, tenían hicieron como residenciales en sus casas para poder recibir tanta gente. Ese gran movimiento también se combinó, fíjate, con el hecho de que se cerraron muchas salitreras, oficinas salitreras en el norte. Y toda esa gente que de la salitrera se empezó a venir para Arica. Y aquí empezaron a aparecer nuevas poblaciones, como es la Maipú Oriente, por ejemplo, que nacieron fundamentalmente de esa gente. Por allá el año 58, ya salió la ley que Ibáñez estaba prometiendo a la ciudad como una solución definitiva. Se dictó la ley 13.039, que creó la Junta de Adelanto, y que la creación de la Junta de Adelanto vino al mismo tiempo a crear en Arica un centro industrial. Permitió la ley la creación de distintas industrias en la ciudad, dándole facilidades
ya sea en cuanto a los bienes raíces, en cuanto a los impuestos, de tal manera de que hubiese interés en las empresas en venir aquí. Y Arica, yo te diría que se llenó de industria. Estaba una industria automotrices, por ejemplo, estaba Fiat, estaba la Chevrolet, estaba la Citroën, por lo menos eran 10 o 12 industrias distintas. Y hubo, paralelamente, industrias electrónicas, entonces te hacían refrigeradores, te hacían televisores, radios y todas estas cosas. Y la universidad y la Junta de Adelanto también se preocupó con su fondo de atraer a las universidades. Entonces la Junta les financió los edificios instalados a las universidades. Al decir instalados me refiero a los edificios y todo el equipamiento que necesitaron. Cuando hablamos, por ejemplo, de una ingeniería, bueno, serían las salas de clase y otros elementos. Pero cuando hablamos de química, le trajeron todas las probetas y cuántas cosas necesitaba el laboratorio de química de la universidad. Todo lo financió la Junta de Adelanto. Y lo que se pretendía era que la gente que saliera de esta universidad tuviese una fuente laboral en la ciudad. Entonces, había la Universidad del Norte, que era la que quedaba donde está hoy día la sede de Saucache. Ellos se preocuparon de todo lo que fue la parte industrial, todas las ingenierías. Y la Universidad de Chile se preocupó de todo lo que era educación y toda la parte cultural y de salud. Y la Universidad de Chile se instaló donde está el Campus Velázquez. Entonces, edificios que construyó la Junta de Adelanto. Al mismo tiempo también se preocupó la Junta, por la parte educativa, de que se instalara en Arica y Ñacá, para que fuera un centro de capacitación de mano de obra, y no solamente que fueran los ingenieros y los técnicos, sino también mano de obra calificada. Esa Junta de Adelanto tenía un directorio que lo presidía el presidente como presidente de la institución, el gobernador provincial. Gobernador que todos sabemos es designado por el gobierno. Como vicepresidente era el alcalde de la ciudad, quien ocupase el cargo de alcalde, él era el vicepresidente a quien le correspondía presidir cuando no estuviese el presidente. Y había un consejo que estaba formado por representantes de las distintas actividades que se desarrollaban en la ciudad. Hablemos de la minería, de la industria, de la agricultura, en fin, todo aquello que tuviese, que fuese actividad de la ciudad, todo estaba representado. Al mismo tiempo, no solamente las firmas estaban representadas, sino que estaban también los obreros. Entonces habían representantes, uno que era representante de los obreros y otro que era el representante de los empleados, como se calificaban en ese tiempo. Después este consejo fue aumentado, también estuvo representado por el magisterio, había profesores y otros más, pero siempre hablemos de que son fuerzas vivas de la ciudad. Y cada uno era elegido por su agrupación correspondiente. Esta Junta de Adelanto duró hasta el año 1976, si no me equivoco, y desarrolló una serie de actividades. Es decir, como todos los representantes que había en la Junta tenían una actividad distinta, uno se preocupaba de la salud, se hizo el hospital, otro se preocupaba de la minería, entonces la Junta de Adelanto hizo estudios, contrató estudios para que pudiesen ofrecerse, para que se vinieran a instalar, a explotar minas, distintas minas en la ciudad. Se hizo la pavimentación de la ciudad, se pavimentaron hacia los valles, fundamentalmente hacia el valle de Azapa, y la agricultura se empezó a desarrollar completa, y una parte del presupuesto iba precisamente para el lado de la agricultura, para poder comprar terreno, preparar terreno y entregarle esos terrenos a gente de menores recursos y que pudiesen trabajar en la agricultura. O sea que no de terrateniente, no expropiándole tampoco a nadie, sino que comprando directamente de esta institución, ya sean terrenos que estuviesen desocupados, terrenos fiscales o lo que sea, y lo fueron entregando.
Esa fue la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria, que fue la encargada precisamente de financiar con el fondo de la Junta todas estas actividades. Entonces se desarrolló la ciudad, pero por todos lados. Se desarrolló el comercio, la industria, todo. Y el presupuesto con que trabajaba la Junta, fundamentalmente, era el IVA. Habían otros impuestos, pero fundamentalmente era el IVA. Todos los vehículos, en el fondo, que se vendían en Chile, eran fabricados en Arica, y la primera venta era con el IVA y quedaba aquí en Arica. Entonces, era una institución que viene claro que era una estación estatal, la presidía un funcionario público como era el gobernador, y todos los concejales eran personas de buena voluntad, no tenían sueldo como consejeros, más allá de que les financiaban las 11 que se tomaban durante las reuniones y cosas por el estilo, que las comisiones de servicio cuando ellos iban a Santiago, por lo general la Junta de Adelanto les financiaba el viaje. Entonces fue una institución muy señera para la ciudad y que permitió el desarrollo. Entonces tú te encuentras aquí con que en el momento se desarrollaron, por ejemplo, el hospital, el aeropuerto, se construyó la planta eléctrica de la ciudad, la central Chapiquiña, y se hizo el estadio, y cuántas cosas se le puede uno imaginar. Por el lado de la educación se hicieron colegios, no solamente aquí en Arica, sino que se hicieron colegios también en los valles y en el interior. Las universidades que hablábamos antes también se construyeron, entonces por todos lados. Y por el turismo, por ejemplo, se construyó el balneario de la Licera, después se construyó el Laucho, se hicieron plazas, se construyeron parques y se financiaron diversas actividades. Ahora, a la Junta le interesaba mucho de que la gente viniera a Arica. Le interesaba por el IVA. Entonces la Junta ayudó a financiar congresos, les pedía a todos que congresos profesionales, congresos de todo tipo que se pudiesen hacer en Arica, que lo hicieran en Arica. Y ellos les ayudaban a financiar dándoles la carpeta, los lápices y cosas así para la gente que viniese, que se le entregaran en estas reuniones, porque ellos llegaban aquí, comían, alojaban y todo, y el IVA de todos esos gastos iba para la Junta. En el fondo, lo único que estaba haciendo la Junta al regalarle esas cosas era invertir para recibir más plata de los visitantes. Fue, yo me atrevería a decir, una muy buena inversión, una muy buena administración, y el resultado fue magnífico. Ahora, todas las cosas con el tiempo mueren. Y la Junta tenía que morir, fundamentalmente porque fue una institución creada, podríamos decir, en contra del pelo. Una institución creada con unas facilidades para una ciudad que no existían en ninguna otra ciudad del país. En ninguna ciudad del país el IVA quedaba para la ciudad. Todo iba al bolsón general y el gobierno, desde su ministerio, financiaba. Acá no, acá el IVA quedaba en Arica. Y los impuestos quedaban en Arica, una serie de impuestos. Se aprovechó de que en ese momento, por ejemplo, en todo el país, para los automóviles, para televisores y cosas por el estilo, había un impuesto elevado. Los elementos hechos en Arica pasaban a ser nacionales y esos entraban con otro arancel y esos se podían comprar en todas partes del país. Entonces, no en todas partes podía instalarse. Tenía que ser en la zona industrial de Arica, donde se construían, porque la ley así lo señalaba. Entonces, llegó un momento en que los gobiernos decidieron abrir un poco más, bajar aranceles, permitir la entrada de artículos importados, permitieron que no solamente en Arica se pudiesen comprar cosas más baratas, sino que en todo el país, y las industrias empezaron a irse. Se fue la Fiat, por ejemplo, se fue para Rancagua, la Peugeot se fue para los Andes, y así se fueron varias industrias de la ciudad.
y otras desaparecieron y se regresaron. La única que quedó hasta el final fue la Chevrolet, que hacía las camionetas, terminó siendo camioneta y que terminó hace pocos años atrás. Eso fue el fin de la Junta de Adelanto, y yo te diría que fue la paralización de la ciudad, la muerte del desarrollo de la ciudad. La ciudad creció de más o menos unos 20.000 habitantes, 25.000 habitantes que tenía cuando se dictó la primera ley, el primer decreto con fuerza de ley, que fue el Puerto Libre, y cuando se acabó la Junta de Adelanto, en Arica habían como 150.000 habitantes. Entonces, la ciudad no llegaba al río San José para el año 52, y cuando se acabó la Junta, la ciudad había pasado el río San José y estaba por allá. El hipódromo, por ejemplo, lo hizo la Junta de Adelanto, y la ciudad llegaba hasta el hipódromo. Es decir, el desarrollo fue inmenso en la ciudad. Eso creo yo que podríamos hablar con respecto a la Junta de Adelanto.